Pero quiero empezar por Recope. ¿Qué fue lo que se dio cuenta, don Erwin? Porque yo encontré que desde 1978, digo, yo encontré por la información que usted publicó, por supuesto, que desde 1978 se ha generado un fondo de ahorro y crédito por medio de la convención colectiva. Y a partir de ahí, ¿qué? Eso pareciera lo más normal del mundo, don Erwin. Bueno, fíjense que, bueno, tal vez remontándonos efectivamente a esos años, desde 1978 y hasta la fecha, no solo Recope, sino que también hay otras instituciones que desde mi punto de vista han abusado del manejo de poder y han generado una coyuntura de excesos para beneficiar directamente a un grupo de trabajadores. En esta situación se encuentra Habdeba, se encuentra el ICE y por supuesto se encuentra Recope, con quien iniciamos este proceso, digamos, de corrección para poder lograr que los fondos, que la platica, que todo lo que nos cuesta a todos los costarricenses pagar, en este caso en combustibles, no nos afecte tan directamente, o sea, afectando a una gran mayoría y beneficiando a unos pocos trabajadores. Esto entonces lo que generó desde la convención colectiva en ese año, 1978, fue una negociación en donde se establecían 3 aportes para un fondo. Un aporte que se le hace como una retención al trabajador, y desde mi punto de vista eso lo pueden hacer sin ningún problema. Es un acuerdo entre la empresa y el trabajador, hasta ahí no hay problema. Esa retención se daba de un 3%, pero además de eso entonces se le suma una retención de un 3% de la totalidad de la planilla de Recope, y ahí sí se generó un fondo bastante amplio, como una donación de Recope hacia este fondo. Esa sería, digamos, la segunda casilla. Y la tercera casilla es un pago de hasta un 75% de gastos administrativos de quienes fueran a manejar este fondo, que también eso ha generado, es decir, muchísimos recursos. Ahora, el problema de esto es que en el paso de los tiempos, este fondo no solamente, digamos, va dirigido para algunos pocos en perjuicio de una gran mayoría, sino que además no tienen control, porque lograron con una ley posterior generar la posibilidad de que efectivamente fueran fondos, es decir, pasar de fondos públicos a fondos privados sin que tenga control de, por ejemplo, la Contraloría General de la República. Entonces, a esta fecha no sabemos cuánto ganan, por ejemplo, los administradores de este fondo, qué se hace con ese fondo, cómo estuvo el retorno de este fondo. Es decir, esta situación nos hizo realmente presentar un proyecto de ley con el objetivo de que no se continúe con ese aporte que en los últimos 10 años, para poder contextualizarlo, supera los 35.000 millones de colones. Eso es mucho dinero y que va a las tarifas de combustibles que pagamos todos nosotros. Entonces déjeme ver si comprendí en toda su extensión. Digamos que, es que iba a poner el ejemplo de Central de Radios, pero bueno, sí, digamos que Central de Radios sea una organización pública, que es una institución pública, que recibe su plata del presupuesto nacional, y entonces gaste al mes 100 millones de colones en los salarios. Ok, entonces yo llego a una negociación con mi patrono, el Estado en este caso, en una convención colectiva, de que el 10% de lo que paga en planilla, es decir, si gasta 100 millones al mes, 10 millones de colones, todos los meses los va a depositar a un fondo de ahorro y crédito a favor de los empleados. Okay, entonces todos los años va a todos los meses va depositando 10 millones de colones. Okay. Yo logro 20 años después, aún viniendo de una institución pública, darle una personería jurídica a ese fondo, nombrarle una junta directiva o un administrador privado, y entonces
Central de Radio ya no sabe, ni nadie más sabe dónde meto la plata, en qué lo gasto, si me la comí en confites, si perdí plata, si la invertí mal, si tengo salarios de 15 millones de colones por administrar ese fondo. Ese es el esquema, don Erwin. Exactamente, así aunque parezca mentira y aunque parezca increíble, eso ha sido así en los últimos años, que más de 40 años. Incluso nos ha costado tener acceso a esta información. Fíjese que el Recope tiene información de esto solamente de los últimos 10 años, a partir del 2009 y hasta la fecha. Antes de esa fecha no tenemos claridad cuánto exactamente fue lo que le trasladó Recope de fondos públicos a este fondo, digamos que solo beneficia a algunos trabajadores de Recope. Me parece a mí muy delicado. Yo creo que en tiempos tal vez buenos de país, en tiempos, como decimos nosotros, de vacas gordas, lograr algunas fortalezas en los sectores públicos no está, aunque no lo justifico, no estaría tan mal visto. Pero en estos tiempos, en donde el déficit debe estar rondando casi el 8%, en donde no tenemos recursos, en donde el país está endeudándose cada vez más para poder salir con sus gastos, este tipo de cosas es incomprensible. O sea, no lo podemos permitir, no lo podemos tolerar, no se entiende, yo no lo entiendo. Y bueno, entonces corrimos a presentar este proyecto de ley que viene a ponerle un alto realmente a este aporte. Fíjese un dato interesante, inició como un 3%, pero como no estaba cubierto, existieron años en donde no solo fue un 3%, sino que fue un 10% del total de la planilla. ¿Por qué? Porque esto se negociaba cada vez que la convención colectiva cumplía se vencía. Su vida. Sí, se vencía, exactamente. Entonces, con cada vencimiento venía una nueva negociación, dependiendo del músculo que tenía en ese momento. El sindicato lograban cosas impresionantes, bueno, hasta un 10%, por ejemplo. Y eso a mí me tiene bastante disgustado. Comento también que existen otras instituciones, las cuales ya empezamos a revisar y hemos tenido alguna cercanía con los jerarcas para poder ver cómo hacemos para que estos abusos no continúen. Tuvimos alguna conversación claro. con jerarcas de Habdeba y de Delice. De hecho, ahorita caemos en otras instituciones, don Erwin, pero es que vamos a ver, el nivel de manejo respecto a este tema me parece súper irresponsable. Yo, por supuesto, no tengo idea quién firmó en 1978 este acuerdo de convención colectiva donde venía este fondo, ¿verdad? Pero lo cierto es que es un error muy infantil no ponerle un porcentaje. Es decir, que diga solamente, se destinará un porcentaje de la planilla, ¿verdad? En lugar de decir el 1%, el 2%, el 3%, imagínese que perfectamente un sindicato con muchísimo músculo, muchísimo más que el que ha tenido Recope, que parece que ha ido toda la historia al gimnasio, de ahí podría haber